De los 40 para arriba, el programa para la gente bella como tú. Hola amigos, de nuevo con ustedes, de los 40 para arriba, con salud y alegría, sí señor. Y agradecido por todos esos buenos comentarios que nos han hecho, tanto en este canal como en el de Instagram, Pausas Reflexivas. Muchas gracias, muchas gracias. Y esto simplemente nos obliga a algo, a seguir adelante, asumiendo este compromiso y esa responsabilidad con ustedes. El programa de hoy va a tener varios puntos, sí. Uno de ellos es hablar sobre algo que sabemos todos sabemos, que la mejor proteína que se puede consumir es la del huevo, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la proteína que tiene el huevo, pues tiene unas características extraordinarias. Tiene todo lo necesario para mantener con buena salud a una persona, ¿sí? Aunque ya sé que hay corrientes que no consumen huevo, está bien, pero sepa que esas personas que no consumen alimentos proteicos tienen que estar muy pendientes del balance, ¿ok?, de la proteína vegetal en función a los aminoácidos que tenga, porque los aminoácidos de origen animal pues son de una manera de calidad superior en este sentido, ¿no? Y entonces todos sabemos pues que los huevos han sido un alimento extraordinario. Pero hay varias cosas importantes. Lo primero es, ¿qué tiene el huevo de maravilloso? ¿Qué será? ¿Por qué es el huevo tan? Y lo que le voy a decir no lo he escuchado en ningún lado, ¿ok? Porque les voy a contar cosas que sí es un estudio que se hizo reciente, importante porque se encontró que el huevo tiene un efecto extraordinariamente beneficioso para prevenir las enfermedades degenerativas del cerebro. Esto es interesante porque se hizo el estudio con 800 personas durante 3 meses y consumían 2 huevos diarios cada persona, mayores de 60 años, todas las participantes. ¿Y qué pasó? Se encontró que las personas que consumían esos huevos, pues se hicieron unos test y eran personas que habían recuperado muchos aspectos relacionados con su memoria. Interesante. ¿Por qué? Porque resulta que la degeneración neuronal, ¿verdad?, está asociada a la incorporación de unas sustancias también de tipo amiloide, y que cuando se come esta proteína pues se tiene una prevención sobre esto. Es un estudio que de verdad puede ser bien interesante y que nos lleva a nosotros a tener simplemente en consideración que es muy sano comer huevo, y ya sabemos definitivamente que el huevo no sube el colesterol como antes se señalaba. Que en paz descanse mi querido David Conroy, mi tutor. Siempre me impresionaba, bueno, yo desde los años 80 estaba con él, y en aquella época la concepción del huevo, que era dañino, era muy fuerte. Y a mí me asombraba que David se comía 2 huevos, 3 huevos diarios, 4 huevos, a veces 2 en la mañana y 2 en la noche. Y yo decía, David, pero tu hijo tiene que estar destrozado. Pues no, ese señor vivió hasta sus largos años, y Dios, tuviera yo la memoria que tenía ese hombre. Ese hombre se sabía cantidades de datos, de fechas, de personas. Y ahora comprendo que parte del secreto, entre comillas, que tenía era que simplemente consumía grandes cantidades de huevo. Así que yo los invito a que reflexionen un poco e incorporen, sobre todo nosotros los mayorcitos, incorporemos un poco más el consumo de huevo, que es tan beneficioso. Claro, hay huevos de huevo, ¿no? Hay huevos de huevo, porque ya sabemos que hay
tres clasificaciones fundamentales del huevo. Los huevos que proceden de gallinas, que están en galpones totalmente cerrados, luz artificial, y que nunca en su vida se han movido sino en un espacio muy reducido, y ese huevo cae en una canaleta limpio, puro, inmaculado y es recogido. Ese es un tipo de huevo. El segundo huevo es ese huevo donde los animales tienen más capacidad de moverse, aunque siguen en espacios bastante confinados, ¿verdad? Y entonces ese es el segundo tipo. Y el tercero, que es el número 1, es el huevo que sería ideal. ¿Y cuál es el huevo sería ideal? Bueno, el natural, el donde las gallinas están recibiendo luz solar, donde las gallinas pueden moverse, desplazarse y donde comen una serie de alimentos naturales, desde insectos, hierbitas, etc., ¿no? Desde luego que así como sucede con la gallina y el huevo, sucede también con los peces cultivados, ¿no? Y recuerden que mi primera profesión en ese sentido fue médico veterinario en ictiopatología, ¿no? O sea que lo que les voy a decir pues tiene su peso, que conozco el tema, ¿no? Ictiopatología es la patología de los peces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos animales confinados, como serían truchas, salmones, etcétera, pues lo que le damos es pienso, le damos alimento concentrado. Y dependiendo de la calidad del alimento concentrado, se va también a producir pues alimentos de más o menos calidad. Sobre todo aquellos relacionados con las grasas, sobre todo aquellos relacionados con el tipo de grasa que se le coloca en los piensos. Inclusive se va reemplazando la proteína animal por proteína vegetal, haciendo todo en función de la economía, y claro, la calidad de alimento de ese pescado es diferente. Por supuesto, cuando lo colocamos encima, la proteína es la misma, hasta cierto punto sí, pero el balance de los otros nutrientes no es igual. Y lo mismo sucede con el huevo. No es lo mismo, y por eso yo le invito a que haga el esfuerzo de, aunque cueste un poquito más, comprar huevos del tipo 1, que son los huevos en que se han formado a través de gallinas en espacios abiertos, donde recibe, repito, el sol, que le da los nutrientes, porque el sol también forma parte de la cadena de formación de sustancias químicas beneficiosas, la incorporación del calcio, de la vitamina D, etcétera, etcétera, que se absorbe, etcétera. Así que eso por un lado. Pero ahora lo que le decía que yo no he visto en ningún lado, y es, oye, ¿y por qué el huevo? ¿Por qué el huevo es tan especial? ¿Qué tiene el huevo? Porque, bueno, muy bien, tiene unas proteínas muy buenas que si yo como pescado también tengo las proteínas, lo que sea. Bueno, tenemos que pasarnos a otro nivel. A un nivel que yo no sé si usted lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado, a lo mejor no le ha dado la misma reflexión. Nosotros hablamos de aquellas células madres, ¿verdad? Que es una célula que tiene la potencia, la posibilidad, ¿verdad?, de poder transformarse en cualquier cantidad de tejidos y órganos, como sucede. De un óvulo que se une al espermatozoide, aparece esa célula madre que va a dar origen a todo. Así que ahí está acumulada la energía, ahí está acumulada la esencia de la vida. Eso es igual que la semilla. Una semilla pues tiene la esencia de un árbol. En un momento dado vemos la semilla, pero ahí, dígame, una mata de mamón, que allá en Venezuela, una semillita, y luego vemos aquel inmenso árbol, aquel cotoperí inmenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa energía está aquí acumulada. Bueno, pues resulta que el huevo es un óvulo, ni más ni menos, el óvulo de la gallina. Por supuesto que la porción de óvulo como tal no es todo el huevo, no. Es un óvulo que está ahí, pero todo lo que tiene alrededor, que es la yema, que es la clara, que es la cáscara, es lo que protege a ese óvulo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que el óvulo
tiene esa riqueza tan especial de engendrar la vida. Ahí hay una fuente muy particular. Y por supuesto, usted dirá, bueno, es diferente cuando pasa por la vía digestiva. Sí, es diferente, claro que sí. Pero la esencia, la naturaleza, el misterio de la vida está ahí. Y por supuesto, tiene que tener ese óvulo todos los componentes necesarios. ¿Para qué? Para garantizar la subsistencia, la vida, el desarrollo de ese pollito si es fertilizado. Así que por eso es que ese huevo es tan especial, porque tiene todos los nutrientes que necesita ese animal para poder desarrollarse. Cuando usted ingiere eso, está ingiriendo todos los componentes para desarrollo de la vida. Así que por eso es que el huevo es tan especial. Aparte del balance de la cantidad de nutrientes, vitaminas, B12, etcétera, todo lo que tiene, también tiene este componente. Y eso lo hace tan especial. En lo personal, yo le digo que a raíz de todo esto que he estado leyendo e investigando, pues ya yo llevo tiempo comiendo huevo y no he sentido ningún daño en absoluto. Mi hígado, mi colesterol están en condiciones normales. Y aquí comemos 2 cartones de huevo en esta familia, 2 cartones prácticamente a la semana, dando simplemente testimonio de que lo que le estoy diciendo lo ponemos en práctica. Bueno, otro tema importante que quiero hablar es con respecto a los olores. Oye, las emociones tienen olor. ¿Tú crees que las emociones podrán tener? ¿A qué huelen tus pensamientos? ¿Te has preguntado eso? Porque el sentido del olfato es muy especial, como vamos a ver, y desde el punto de vista de la longevidad nos interesa mucho aspectos relacionados con el olfato. Pues déjame decirte que sí, las emociones generan olores. Ahora, que nosotros no tengamos la capacidad de percibirlas directamente, no. Pero los animales sí lo detectan. Por eso es que hasta un perro sabe perfectamente cuando una persona tiene miedo. Dígame un caballo. Basta y sobra que se monte un jinete sobre el caballo, que el caballo sabe si el jinete tiene miedo o no. Y yo he sido testigo de eso, porque los caballos y yo no nos las llevamos, porque de pequeño yo me monté en un caballo y me tumbó y de ahí quedé medio traumatizado. Y después que intenté superarlo ya mayorcito, pues al montar el caballo salió embalado y el condenado caballo iba directo hacia una rama. Sabía que él pasaba por debajo y que la rama me iba a pegar a mí. Yo me tuve que tirar al piso. De ahí en adelante, bueno, solamente allá cuando iba al Junquito me montaba en caballos que son tan mansos, pero de resto más nada. Pero es cierto, hoy sabemos que el animal tiene la capacidad, hay animales que tienen la capacidad de percibir los olores. Pero no solamente los olores, sino las enfermedades inclusive. Ya hay perros entrenados que huelen y pueden oler el cáncer. Mi abuela, que en paz descanse, que fue una de las primeras médicos en Venezuela, con toda, graduada en la Sorbona, etcétera, con toda la cultura del médico antiguo, me decía que ella, cuando entraba a su consultorio, ella olía las enfermedades, las olía. Y es cierto, porque forma parte inclusive en la medicina china del proceso anamnésico. En otras palabras, la persona, el terapeuta huele, no solamente le ve la lengua, sino el aliento, el olor, y eso es una señal de la posible patología que hay adentro. Entonces se encontró algo interesante con respecto al olfato, porque recuerden también que el olfato es uno de los sentidos muy particulares. Todos nuestros sentidos, a excepción del olfato, van a ser detectados a través de los nervios sensitivos que llevan la información al cerebro,
y pasan primero por el tálamo y luego se reparten en el cerebro a distintas áreas. Pero el tálamo es, por decir, el centro de acopio por donde entra todo. Así que cuando usted está sintiendo una caricia, esa propia recepción, o sea, del organismo, de la piel, va directamente al tálamo y luego entra al cerebro para ser procesada y analizada, etc. Lo mismo sucede con la vista. La vista llega por la porción posterior, atrás, la región occipital y luego al tálamo y lo mismo, ¿no? Entonces, el olfato, por estar justamente en esta zona y que no solamente es la porción externa, porque este es el rumen, sino adentro, está la pituitaria famosa, la roja y la amarilla. La roja es la que le da calor cuando respiras, caliente el aire para que entre, pero la amarilla prácticamente sube por hueso prácticamente al cerebro y llega a los bulbos olfatorios. Al llegar así entra la información prácticamente directa a la amígdala, a el hipocampo y a la corteza. O sea, no necesita pasar por el tálamo. Y usted me dirá, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué me puede servir esto? Te puede servir para mucho. Porque ahora comprendes por qué toda la cultura del perfume, toda la cultura del aroma, resulta que las personas que tienen procesos degenerativos celulares, nerviosos, resulta que se ha encontrado que, por ejemplo, con el aroma de un café hace que la persona vaya inmediatamente a recuerdos de su pasado. ¿Por qué? Porque ya sabemos, como les dije, que el olfato, las fibras nerviosas van directamente ¿a dónde? Al hipocampo y a la amígdala, centros que tienen que ver ¿con qué? Con el recuerdo. Tienen que ver con las emociones. Por eso es que aquello de aprendizaje por emotización, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú estás aprendiendo algo y le incorporas una emoción, se graba más profundamente en ese cerebro. Entonces, de ahí la importancia del olfato, de ahí la importancia de ese sentido que nos puede permitir a nosotros recuperar parte de la conciencia, recuperar parte de los recuerdos. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque la longevidad trae como consecuencia cierto deterioro cognitivo y hoy sabemos que estimulando las vías olfativas podemos frenar, podemos disminuir esa capacidad de alteración, ese declive que ocurre, pues utilizando el olfato logramos estimular directamente a la corteza. Por eso es que nosotros entendemos ahora de que un olor nos trae un recuerdo y ese recuerdo, al llevarlo al presente, estamos activando toda una serie de procesos dentro del cerebro. Conclusión: estimula tu cerebro, estimúlalo, actívalo, haz ejercicio donde estimule perfume, flores, lo que tú quieras. Practica, hazte ejercicio y aunque usted no lo crea, con este ejercicio estamos mejorando esto. Qué interesante como la ciencia cada día va descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Estas cosas de verdad me asombran porque pensamos que enseñamos una foto para que tenga un recuerdo. Sí, pero hoy sabemos que el olor es más potente o tanto o más que la foto. ¿Qué tal? Así que por eso se está utilizando los olores en procesos terapéuticos. Vale.
Y tercero, del día de hoy que les voy a tocar vamos a conversar un poquito sobre el hambre que nos interesa con la parte de la longevidad, porque ¿cómo separamos nosotros y cuál es la diferencia entre el hambre psicológica y el hambre fisiológica? Son diferentes, son reales las dos. Esto es algo que también los dietistas pues lo saben muy bien y ha sido estudiado profundamente. Desde el punto de vista sensitivo, son iguales, ¿sí? Aunque el origen de cada uno es totalmente diferente. Llamamos hambre fisiológica esa que se presenta cuando los niveles energéticos bajan. Baja el azúcar en sangre fundamentalmente, y entonces se dispara la alarma y dice, porque recuerden que el cerebro no puede trabajar sin azúcar. Ese señor consume, pero cantidades astronómicas de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los niveles van disminuyendo, niveles de la sangre fundamentalmente, que entonces tiene que utilizar otros recursos, se dispara la alarma y que nos da hambre. Por eso cuando comemos, y sobre todo un dulce, se nos quita el hambre. Cuando comemos un pedazo de pan, no solo de pan vive el hombre, no, pero le quitas el hambre. Entonces, ¿qué pasa? Los hidratos de carbono tienen esa característica de que son sumamente energéticos y te quitan el hambre. Entonces, ya sabemos que el hambre empieza fisiológicamente por deficiencia, pero hay unas hambres especiales. Hay un hambre especial que ya son gustos, y sobre todo lo saben las personas, las mujeres en su etapa de embarazo, que empiezan con los antojos. Y yo eso lo viví con una de mis parejas. Yo que voy a estar pendiente de querer a las 2 de la mañana comer unos plátanos fritos, por Dios, eso no cabe, nada que ver. Pues yo voy con una de sus estaciones, pues yo tenía antojo, era yo el que tenía los antojos. Pero, ¿qué pasa con el antojo en la mujer? Bueno, que increíblemente no es el plátano, sino es lo que contiene el plátano. Porque tu inteligencia celular es mayor que la que tú piensas. Y entonces, cuando la mujer tiene esos antojos, son deficiencias, bien sea de minerales, de vitaminas, de ácidos grasos, lo que sea, lo que está faltando. Y ese antojo, increíblemente, es capaz de llenar esa deficiencia. Por eso los antojos. Claro, lo que todavía no está explicable es porque yo tengo los antojos. Eso todavía no está explicado. Pero es cierto, lo confirmo, es cierto. Y mi sistema funcional se alteró tanto con esa gestación que yo, entre ustedes todos, les voy a contar algo, que quede aquí entre nosotros dos. En una oportunidad, cuando ella estaba en estado, yo me tiré un pedito, y el olor para mí era tan nauseabundo que me provocó vómito. Eso no es normal, porque una persona, bueno, sus peos no le hieden, por decirlo así. Puede olerle, pero no. Y siempre decimos, claro, a ti no te huele, no. Pero que a la propia persona le genere tanto proceso de náusea que tuve que salir corriendo para vomitar, definitivamente yo estaba alterado. Esas cosas todavía no tienen explicación en la ciencia realmente por qué la otra persona es capaz. Seguramente habrán feromonas que actúan sobre la otra persona. Esa es la explicación quizás más racional. Una mujer embarazada también es capaz de mandar sustancias químicas que actúan, bulbo olfativo, aunque la feromona en el caso del hombre pues se ha dicho que ha perdido mucho porque eso tiene más que ver con animales. Pero por algo todos los perfumes le colocan el almizcle, etcétera, que hace que sabemos que hay perfumes que estimulan, hay perfumes que alegran y tienen distintas connotaciones. Así que funcionan. Entonces,
Ya sabemos el hambre fisiológica, pero ahora entonces entremos a qué, al hambre psicológica. El hambre psicológica es que yo estoy viendo la televisión, por ejemplo, estoy viendo la televisión y de repente ¡pac! Sale ahí un pan con jamón, un tipo preparándose un sándwich. Se me dispara inmediatamente el hambre. Y claro, usted puede decir, eso no es hambre, ¿no? Para la persona que lo está viviendo comienza a haber hambre porque tiene las mismas sensaciones internas. Las tripas empiezan a sonar, la boca empieza a segregar. En otras palabras, sí siente hambre. Y por eso, desde el punto de vista psicológico, las dietas tienen que tener un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque no solamente está en aquello de la lista de lo que no debo de comer, de las calorías, etc. Eso es perfectamente entendible. Pero el apoyo psicológico es para darte las herramientas para que te des cuenta y tomes conciencia de ese tipo de hambre que no es la realidad, la auténtica que necesitas, sino que es el hambre psicológica. Y cuando tú haces contacto con el hambre psicológica, puedes entonces plantearte la voluntad. Y es más, puedes hasta prevenirla. Porque si yo sé que voy a pasar por una panadería y me voy a tomar un café en esa panadería y no debo de comer pan, hay altas probabilidades de que cuando yo vea aquellos croissants, dígame aquí que veo unos croissants y si estoy en Francia, pues más todavía, porque eso es una cultura. Dios mío, un croissant. Pero me decía un experto en nutrición que un croissant me da tantas calorías de las que ni siquiera puedo imaginarme como para satisfacer las necesidades energéticas en el día. Imagínate, un solo croissant y sobre todo si tiene buena mantequilla. Por lo tanto, el hambre psicológica sí la puedo dominar y la debo dominar si estoy en un proceso para perder kilos de dieta. Así que, bueno, estas 3 cositas que les mencioné hoy espero que le hayan servido y que de alguna manera contribuyan a tu salud para esa longevidad. Yo sé que algunas ya las conocidas, otras te pueden hacer reflexionar y de eso estamos, llevando información que te pueda servir. De los 40 para arriba con salud y alegría, siempre por tu canal. Y si te gustó, déjame comentarios, dale un like, transmíteselo a otras personas que consideras que le pueden ser útil. Nos seguiremos viendo.